La coyuntura político-económica del régimen del presidente Carlos Salinas de Gortari estuvo atravesada por el objetivo para lograr la firma e implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Antes del cumplimiento de ese objetivo, el régimen de Salinas debió llevar a cabo una serie de reformas en el ámbito económico y una reforma del Estado sustentadas en ambas bases jurídicas. La firma de este tratado logró la estabilización, con el freno respectivo de la inflación, la enorme crisis económica que se padeció desde diciembre de 1994. Así lo justificó. Pero en el aspecto negativo, la firma de este importante acuerdo comercial trajo una mayor concentración de la riqueza y del ingreso y el desempleo. Este último se agravó desde diciembre de 1994. En materia de defensa de derechos humanos, se adicionó el artículo 102 constitucional, con un apartado B, dándose así el fundamento para la creación de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales con objetivos análogos. De esta forma, se refuerza la valoración y defensa de los derechos humanos desde el aspecto del Estado. Durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, se lograron 3 reformas electorales que implicaron modificaciones constitucionales y a las leyes reglamentarias, con el propósito de dar credibilidad a los comicios y presentar una imagen democrática del régimen. Se dieron los primeros pasos importantes para democratizar el régimen político. En la legalidad derivada de la Revolución, concretamente en el texto constitucional de 1917, se impuso una idea mucho más radical que las mismas leyes de reforma respecto de la postura del Estado frente a la Iglesia Católica. Las leyes de reforma establecieron la independencia entre el Estado y la Iglesia, pero reconocían la personalidad jurídica de esta, y la Constitución vigente se la negó en todo momento. El artículo 130 de la Constitución Federal de 1917 establecía una serie de preceptos que implicaban sometimiento, subordinación y supeditación de la Iglesia al Estado. Este artículo es una disposición constitucional compleja, en un variado repertorio de preceptos, que afectaba de diverso modo a los distintos miembros
que formaban parte de la Iglesia. Existían mandatos que afectaban a todo el pueblo creyente y otros que directamente estaban en contra del clero, así como de la jerarquía eclesiástica. En este sexenio presidencial se reformaron los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 constitucionales, que significaban un reconocimiento de la personalidad jurídica a las iglesias, el ejercicio de los derechos políticos de sus ministros, la posibilidad de las instituciones eclesiásticas de tener bienes materiales destinados a sus fines, y el derecho a enseñar religión en las instituciones privadas educativas. Bajo la óptica de los derechos humanos, los cambios constitucionales eran necesarios. Las reformas a la Constitución, en materia religiosa, eran de enorme importancia, pero no podía mantenerse más una legislación en contra de los derechos fundamentales del pueblo mexicano, mayoritariamente creyente. La legislación antirreligiosa no se aplicaba, sin embargo pesaba siempre como una amenaza en contra del pueblo creyente, del clero y de las propias autoridades eclesiásticas. Una amenaza que podía cumplirse en caso de que el gobierno del Estado, en un momento determinado, lo considerara conveniente de acuerdo a sus objetivos políticos. También era urgente acabar con la simulación, que en nada beneficiaba a las iglesias en su conjunto, ni en especial a la Iglesia Católica, que era visualizada integralmente. Durante el salinismo, surgieron pactos económicos entre los sectores sociales. Estos funcionaron con la imposición autoritaria de los criterios del régimen y se relacionaron de manera directa con el derecho económico general y el derecho del trabajo. El monto de los salarios medía más las relaciones en la sociedad desde el punto de vista de la justicia, por el respeto al derecho fundamental a la vida digna, que estaba implicado en el mismo, y se deterioró totalmente, como también se deterioró la calidad de vida de la inmensa mayoría de los mexicanos. Esta contención salarial, que se logró por los pactos, fue un mecanismo principal del gobierno para lograr sus objetivos económicos, y aunque el régimen alardeó de modernidad y de haber liquidado el populismo, el control férreo que siguió ejerciendo sobre los sindicatos le permitió, sin modificar el artículo 123 ni la Ley Federal del Trabajo, con la contención salarial, la disminución de los derechos laborales en su eficacia.
Las reformas al artículo 27 constitucional y la adición al artículo 4 se relacionaron con el conflicto armado que estalló en Chiapas el 1 de enero de 1994, encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las luchas del campesinado en América Latina, y en especial de los indios, por el respeto de sus derechos comunitarios, constituyen en el fondo una lucha por la conservación de su identidad frente a la civilización de la modernidad, que ferozmente trata de despojarlos de todo. La conservación de su identidad y su derecho a ser ellos mismos implica que conservaran los dos elementos que se requerían para ello: la tierra y la comunidad. El 16 de diciembre de 1990, en el programa de televisión Nexos, se comentó la iniciativa de adición al artículo 4 constitucional, que reconocía algunos derechos de las comunidades indígenas. En una de sus intervenciones, Guillermo Bonfil Batalla planteó con justa razón esta cuestión y cuestionó el proyecto modernizador del país, pregonado e impulsado por la presente administración, con la reforma constitucional que reconocía a las comunidades indígenas. No cabe duda que el gobierno salinista inició un ambicioso proyecto de tenencia de la tierra y explotación económica del campo. Este proyecto fue plasmado jurídicamente con las reformas al artículo 27 constitucional y la expedición de la nueva ley agraria. Ello obedeció a la imperiosa necesidad de impulsar varias reformas al artículo 27 constitucional, sobre todo aquellas que permitieran la desvinculación política del ejido al Estado. Pero también era fundamental que la nueva legislación agraria debiera tener en cuenta la enorme complejidad del país y dar cuenta que no era lo mismo el campesino del norte y del centro, con formas individualistas de tenencia y explotación de la tierra, al campesino del sur de México, en donde predominaban las comunidades indígenas, que presentan en su esencia una socialidad comunitaria y que habían sido sistemáticamente despojadas de la tierra desde la conquista, pasando por las leyes de desamortización de bienes y de colonización, así como de terrenos baldíos del siglo XIX, hasta nuestros días, presentándose precisamente con sus expedientes un enorme rezago en materia de justicia agraria. Era evidente que el artículo 27 constitucional se sometería ante una nueva realidad de acreedores sociales que repudiarían su nuevo texto. Las reformas al artículo 27 constitucional se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992 y la fracción séptima, en su segundo párrafo, estableció textualmente que la ley protegería la integridad de las tierras de los grupos indígenas,
Sin embargo, se derogaron las fracciones de la 10ª a la 14ª, precisamente aquellas que establecían el derecho a la restitución y dotación de tierras, así como el procedimiento para lograrlo, por parte de los núcleos de población ejidal o comunal. Esto originó que la posibilidad legal de obtener tierras quedara definitivamente cancelada. La reforma al artículo 27 constitucional transformó el derecho agrario mexicano, ya que no era una legislación que estableciera las pautas para la repartición de tierras, siendo ahora una serie de normas que organizaban la tenencia de la tierra, la vida del ejido y la trata de evitar conflictos entre distintos tenedores de la propia tierra. Esta reforma constitucional fue complementada con la privatización de la tierra y el programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, por sus siglas, PROCEDE, que tenía como objetivo principal dotar de certidumbre jurídica la tenencia de la tierra a través de la entrega de certificados parcelarios o certificados de derechos de uso común, o ambos, en su caso, así como de los títulos de solares a favor de los individuos, con derechos que integraban los núcleos agrarios, y así lo aprobaran o solicitaran. Este programa formó parte de la reforma agraria, impulsada por el Banco Mundial, y que en México se instrumentó con las reformas al artículo 27 constitucional y la nueva ley agraria, implicando la privatización de la propiedad agraria y la desamortización de la tierra, propiedad del sector social, entrando de nuevo en el mercado. En cuanto a la adición al artículo 4 constitucional, que estaba dedicada a los derechos de los pueblos de indios, la misma se encontraba lejos de aspiraciones autonomistas reclamadas por varias organizaciones indigenistas, ya que apenas se trataba de un reconocimiento del respeto que debía darse a las costumbres jurídicas de los pueblos indios, y no iba más allá de lo dispuesto en esta materia por el derecho indiano. Era una realidad que para hacer efectivo este nuevo derecho constitucional de las comunidades, se requería una amplia, compleja y adecuada legislación secundaria, y esta, muchas veces, chocaría con las políticas neoliberales, librecambistas, eficiencia, meramente económica de la política de la modernidad. De ahí que se necesitaba también la voluntad política de aplicarla. Sin embargo, era innegable que resultara una cuestión positiva la adición al artículo 4 constitucional, por el hecho de que ésta ya implicaba un reconocimiento a nivel constitucional de los pueblos indios como tales, de la verificación legislativa de la desigualdad y de un sector muy importante de la sociedad mexicana. Es por ello que se erigió en una norma que salía en principio de la lógica de la juridicidad de la modernidad. Los analistas coincidieron en que se trataba desde el punto de vista de los indios, no de una meta o punto de llegada,
sino apenas de un primer paso en las reivindicaciones de sus derechos. A pesar de que la reforma constitucional aludida fue materializada, con el paso del tiempo, no se expidió una legislación secundaria que la pudiera reglamentar. La autonomía fue una reivindicación de los pueblos indios que fue creciendo con fuerza en los últimos tiempos, tanto en México como en el resto del continente americano. Gracias al apoyo de las propuestas del Ejército Zapatista, las 280 organizaciones civiles indígenas conformaron un Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas, pronunciándose por el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indios y la conformación de regiones pluriétnicas. Esta autonomía reconoció e hizo efectivos los derechos históricos de grupos específicos con identidades propias en el marco de un Estado nacional determinado. La autonomía, además, creó a un ente público de carácter territorial y constituyó autogobiernos regionales y locales legalmente definidos, con sus órganos y autoridades propias, transfiriendo competencias hacia los órganos autónomos y reconociendo prerrogativas propias a los habitantes de las regiones, poniendo en manos de los autogobiernos el manejo de sus propios asuntos y determinando el régimen compartido para el control y protección de los recursos de las regiones. Esa autonomía reconoció e hizo efectivos los derechos históricos de grupos específicos con identidades propias en el marco de un Estado nacional determinado. Además, permitió la creación de un ente público de carácter territorial, la constitución de autogobiernos regionales y locales, legalmente definidos, con sus órganos y autoridades propias, y transfirió competencias hacia los órganos autónomos, reconociendo prerrogativas propias a los habitantes de las regiones, poniendo en manos de los autogobiernos el manejo de sus propios asuntos y determinando el régimen compartido para el control y protección de los recursos de las regiones. Se concluye que la verdadera liberación del indio era reconocerlo como sujeto, como un ser autónomo, ya que el problema indígena solo tenía una solución definitiva: el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indios. En diciembre del año 2000, el presidente de la República, Vicente Fox Quesada, sometió al Constituyente Permanente una iniciativa de reforma constitucional en los mismos términos que la proponía la Comisión de Concordia y Pacificación, COCOPA, organismo del Congreso, cuyo objeto era mediar para lograr la paz con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que había sido aceptado por el propio Ejército y el Congreso Nacional Indígena. El Constituyente Permanente conoció de la iniciativa presidencial y aprobó unas reformas a la Constitución en materia indígena que fueron distintas a las de las propuestas de la COCOPA. Finalmente, en lugar de modificar y añadir sustancialmente el artículo 4, adicionando y reformando el 26, el 53, 57, 73, 115 y 116, adicionó 2 párrafos al artículo 1 y reformó el 2,
derogando el párrafo primero del artículo 4 y adicionando un párrafo al 18 y otro al 115 constitucional. La reforma constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001. Estas reformas constitucionales establecieron las bases jurídicas para el ejercicio por parte de los pueblos indígenas de sus propios derechos y se encuentran principalmente en el artículo 2 de la Ley Fundamental. Este artículo comenzó con la afirmación de la unidad nacional y conociendo, sin embargo, la pluralidad de culturas que forman el país. Este artículo estableció que la nación mexicana era única e indivisible y que tenía una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que eran aquellos que descendían de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización, conservando sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. También el artículo 2 estableció que la conciencia de su identidad indígena debía ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplicarían las disposiciones sobre pueblos indígenas. No cabe duda que el artículo 2 constitucional fijó un criterio de pertenencia de los individuos como indígenas y al expresar que existen disposiciones sobre pueblos indígenas, significó que los reconocía como sujetos de derecho. Después de definir lo que debía entenderse por pueblos y a quienes considerar sus miembros, el artículo 2 se refirió a las comunidades como partes o grupos que pertenecían a un pueblo, que eran comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formaran una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio, y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. También la norma constitucional se refirió a la facultad de reconocimiento de los pueblos y comunidades como tales, y se la confirió a los órganos de gobierno locales, por medio de la propia legislación de las entidades federativas. Dispuso que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se debía ejercer en un marco constitucional de autonomía que asegurara la unidad nacional. Además, que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se debía hacer en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que debían tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en la Ley Fundamental, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. El hecho de que se haya remitido el reconocimiento de los pueblos y comunidades a las constituciones y leyes locales es un punto de objeción por aquellos que no aceptan la reforma. Se alegó que los poderes y cacicazgos locales eran frecuentemente contrarios a los pueblos y comunidades y que de hecho se estaba subordinando la libre determinación y la autonomía a las decisiones
y leyes unilaterales de los congresos estatales. También el artículo 2 constitucional se estableció en 2 apartados. El apartado A se refería a establecer las bases de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades, mientras que el apartado B señaló las acciones a la Federación, estados y municipios a favor de los indígenas. Los voceros y asesores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Congreso Nacional Indígena han repudiado la reforma constitucional por considerarla no solo insuficiente, sino también en algunos aspectos contraria a los intereses de los pueblos indígenas. De manera general, la reforma a la Constitución ha sido rechazada por lo siguiente. En primer lugar, porque se considera que aunque se establecen formalmente el reconocimiento y garantía de los pueblos y comunidades a la libre determinación y autonomía, está de tal modo normado que se trata de una contrarreforma en donde lo que se ofrece a los indígenas por autonomía, tutela por capacidad de decisión, programas sociales y asistencia, en lugar de libre determinación. También porque a las comunidades se les designó como entidades de interés público, en vez de reconocerlas como entidades de derecho público, quedando así limitadas a sus acciones y haciéndose más difícil la reconstrucción de los pueblos. En tercer lugar, por la sustitución de las nociones de tierra y territorios por los lugares que habitan u ocupan, desterritorializa a pueblos y comunidades, quitándoles su base material de vida y desarrollo. También se considera que la libre determinación y autonomía quedó subordinada a las decisiones y leyes unilaterales de los congresos locales, de cada entidad federativa, por la remisión de la referida reforma constitucional a su reglamentación por leyes estatales, limitándose el derecho de las comunidades a asociarse y también limitando la posibilidad de que los pueblos indígenas adquirieran sus propios medios de comunicación. También se ha impugnado la forma del cómo se procedió a hacer esta legislación para los pueblos indígenas, sin consultarlos, como parte interesada y como pueblos interesados. Esto provocó la violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que dispone que en la aplicación del propio convenio, que reconoce derechos de los pueblos indígenas, los gobiernos deben consultar a los pueblos interesados cada vez que prevean mecanismos o medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente. Los últimos años estuvieron marcados por los procesos de globalización económica y cultural y han consolidado en México la revolución silenciosa neoliberal, impuesta desde arriba e iniciada en el sexenio de Miguel de la Madrid. Esta revolución continuó y se fortaleció con Salinas, seguida por Ernesto Zedillo, y los 2 sexenios encabezados por presidentes del Partido Acción Nacional, Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, y llevada al extremo por Enrique Peña Nieto.
Esto originó 5 consecuencias básicas. Las decisiones económicas fundamentales vienen dictadas desde el exterior a las instancias decisorias del Estado. Las reformas jurídicas en general y las constitucionales en especial van en sentido contrario a las inclinaciones originales de la Constitución Federal de 1917. También se avanza en la democracia política y luego se retrocede por la partidocracia. Han aumentado las políticas autoritarias y por último, se ha consolidado el despojo jurídico de tierras, aguas y saberes de indígenas y campesinos. Desde la década de los 80, la lógica reformista del derecho se ha orientado a satisfacer 3 objetivos centrales, removiendo concepciones torales de la Constitución de 1917. En primer lugar, ampliar y fortalecer las libertades negativas, los derechos económicos individuales, directamente o a través de la desregulación, la privatización y otros expedientes. Segundo, adaptar la legislación y las políticas públicas a un mundo sin fronteras, en el comercio y los flujos financieros, a crecer hacia afuera, en vez de hacia adentro. Y tercero, llevar adelante la modernización política, principalmente el torno del régimen electoral y de partidos, así como fortalecer la separación autonómica de los poderes. Con excepción parcial de esto último, el cambio jurídico e institucional está poco determinado por necesidades de la evolución del sistema social interno y mucho por imperativos de los paradigmas del nuevo orden internacional. El gobierno del presidente Felipe Calderón priorizó sobre cualquier otra política una guerra a la delincuencia organizada. Para ello no solo reforzó las instituciones estatales representativas de la fuerza pública, sino que también se efectuaron reformas a la Constitución que implicaban una merma considerable de los derechos y garantías ciudadanas en general. El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional en la que se crearon nuevas instituciones para enfrentar a la delincuencia organizada, que dio nuevas facultades a la Policía Federal, basándose en los supuestos del derecho penal del enemigo. Esto significó que se trataba de una normatividad penal que no tenía como objetivo proteger a los ciudadanos, sino que era un medio para combatir a los enemigos del Estado. Se eliminaron los derechos humanos y garantías en materia penal, y así, no solo se combatió a la delincuencia organizada, sino que también se reprimió la protesta y la movilización social. Con la ciudadanización de los derechos electorales y las elecciones del año 2000, se alcanzó una democracia formal. Pero hacía falta terminar de construir y consolidar la democracia sustancial. Pero esta ha sido secuestrada por los partidos políticos. Viviendo México, políticamente hablando, una partidocracia, ya que los partidos políticos detentan el poder y el dinero. Además representan muy poco a la sociedad. Muestra de ellos se encuentra que 200 de los 300 diputados del Congreso Federal son electos sin méritos personales ni de campaña, sino por ser los que colocan los partidos. Algo similar resulta con la composición del Senado de la República.
Desde principios de los 90 se implementaron una serie de acciones encaminadas a la estabilización laboral, que se define con el desmantelamiento de derechos humanos laborales, seguridad social, prestaciones sociales, antigüedad, pensiones, entre otras. Ello para hacer más competitivo el empleo y convertirlo en una mercancía más en los poderes de acumulación capitalista global. También se creó el régimen de subcontratación, que atentaba en contra de la estabilidad laboral, así como los derechos de los trabajadores. También resultaron afectadas las reformas a la ley de pensiones, el control de sindicatos y la liquidación de una empresa, así como la nueva contratación. Todo ello con el afán de terminar con los derechos de antigüedad. Para el 30 de noviembre de 2012, se reformó la Ley Federal del Trabajo y quedaron validados la subcontratación y el contrato de capacitación inicial y a prueba. También se terminó con el pago de salarios caídos indefinidos. La acumulación y despojo de bienes no solo se limitó a toda la vida campesina, también el gran capital y las grandes corporaciones biotecnológicas posaron sus ojos sobre los saberes indígenas y campesinos y las bases materiales de su subsistencia. A través de la figura jurídica de la patente, se crearon mediante leyes derechos que se otorgaban a personas físicas o morales para que a través de ellas excluyeran un periodo de tiempo determinado a los demás de actos o usos sobre la nueva invención patentada. Esta patente otorgó a su titular un verdadero monopolio en la producción y distribución de determinados productos en un lugar o por un cierto periodo de tiempo. De esta manera, las grandes empresas transnacionales como farmacéuticas y biogenéticas se valieron de este tipo de figuras jurídicas para esconder su pillaje y explotación de la biodiversidad y el conocimiento tradicional de los pueblos del tercer mundo. Las patentes fueron utilizadas como instrumentos encaminados a proteger el derecho e intereses de grandes corporaciones económicas, ya que el régimen jurídico de patentes y protección a la propiedad intelectual, ligados a la ingeniería genética, permitieron la creación de nuevas colonias sobre los saberes tradicionales y los seres vivos. Esto fomentó la apropiación por parte de empresas transnacionales y también de algunas instituciones públicas de investigación, a menudo en curso de privatización, de los recursos genéticos y conocimientos asociados a ellos, para su privatización y con el objeto de lucrar con ellos. También surgió la bioprospección, que consistía en la exploración de la diversidad biológica y conocimiento campesino indígena asociado a ella, facilitando la selección y extracción de recursos genéticos y bioquímicos que podrían resultar aplicables en productos comerciales. De esta forma, operó la apropiación de estos espacios vitales, como son las especies vegetales, animales y humanas, con el afán de obtener ganancias, sin el consentimiento y excluyendo a las comunidades tradicionales, creadoras y conservadoras de dichos conocimientos. Mediante las políticas de patentes y de protección a la propiedad intelectual, se protegió únicamente al conocimiento científico empresarial, orientado hacia el lucro, pues al ser registradas las semillas de cultivos genéticamente modificadas, medicamentos básicos y productos farmacéuticos de origen animal o vegetal, el conocimiento tradicional se volvió objeto de apropiación individual, lo cual se confronta con la naturaleza colectiva de dicho conocimiento.
Esto suprimió el derecho de uso y disfrute de los bienes comunales. Además, la eliminación de las formas alternativas de producción y consumo. A través de la apropiación de los saberes tradicionales y de los recursos naturales, así como de la vida misma, se crearon nuevas formas de capital. Las relaciones fueron priorizadas sobre las necesidades humanas reales, destruyendo los equipos fundamentales del ser humano con la fuente de su sustento. Por decreto del 20 de diciembre de 2013, se reformaron y adicionaron los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia de energía. Estas modificaciones constitucionales permitieron la apertura total a las empresas privadas extranjeras y mexicanas para apropiarse de las riquezas naturales del país, como el gas, el petróleo, la electricidad, el agua y los minerales. Estos cambios a la Constitución estuvieron acompañados de leyes nuevas y reformas a otras, como la Ley de Expropiación, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Minería, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica. La entrega de la riqueza colectiva de la nación al capital privado se hizo con el pretexto del beneficio general por la generación de la riqueza, que supuestamente conlleva y se utilizan las formas jurídicas del orden público y la utilidad pública. Esos términos sirvieron de base para el despojo de comunidades campesinas, indígenas y ejidales. Sin duda alguna, la reforma energética fue en contra de la vocación agrícola y forestal, por la invasión que se daría en las tierras de propiedad y precisamente por la exploración y extracción energética. Lo energético tendría preferencia y sería prioritario sobre cualquier otra actividad que implicara aprovechamiento del suelo. También las leyes secundarias de la reforma energética establecieron lo que se conoció como servidumbres energéticas de todo el terreno. Estas permitían que fueran aprovechadas potencialmente para extraer hidrocarburos, electricidad, minerales y agua. A partir de la reforma a la Constitución del 10 de junio de 2011, al capítulo primero de la Carta Magna, se denominó de los derechos humanos y sus garantías, estableciéndose en el artículo primero que en México todas las personas gozarían de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano fuera parte, dando así pleno reconocimiento y vigencia a los derechos humanos reconocidos por esas convenciones, estableciendo el principio pro persona para que toda interpretación de la Constitución y de esos tratados favoreciera su protección a las personas de la manera más amplia posible, y todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus competencias, tenían la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Estas reformas implicaron un nuevo paradigma teórico y hermenéutico del derecho en México, tratándose de un cambio con repercusiones históricas en la visión del derecho. Poco a poco, nuestro país fue adoptando la concepción del derecho moderno, en el periodo que va desde nuestra independencia de España y hasta mediados del siglo XIX, donde se aceptó el individualismo liberal como ideología y se extendieron las normas como generales, abstractas e impersonales, concibiéndose el derecho de manera unívoca
Es decir, se entiende que el derecho es la ley, y solo la ley dada por las instancias del Estado, y que la ley agota el derecho, desapareciendo prácticamente las otras fuentes de producción jurídica, como la costumbre y los principios generales del derecho. Al mismo tiempo, se adoptó la hermenéutica que propone la corriente de pensamiento jurídico, denominada la Escuela de la Exégesis, una tradición jurídica que nació en Francia, auspiciada por la corriente codificadora e impulsada por Napoleón. La codificación también se daría en México en el último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX, tomándose como visión del derecho los postulados de la Escuela de la Exégesis, siendo los más importantes el culto al texto de la ley, el predominio de la intención del legislador sobre el alcance literal del texto, y una doctrina estatista que reducía la producción del derecho al legislador, en cuanto que parte del Estado, proclamando además la omnipotencia del propio legislador